Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fabiola Arroyo, soy chef en Tentaciones Gourmet. Me da mucho gusto que nos estén acompañando en este curso de donas. Son unas donas muy especiales. Vamos a empezar por revisar los ingredientes. Para nuestra masa de vainilla los elementos son 250 gramos de harina, la cual no se necesita cernir, 10 gramos de leche en polvo, 75 gramos de azúcar refinada, que también se conoce como azúcar blanca, 2 piezas de huevo, los cuales deben estar a temperatura ambiente, media cucharada de vainilla, 5 gramos de levadura seca o instantánea, que es esta. Si tienen levadura fresca tendrán que utilizar 10 gramos y si están a nivel del mar es importante duplicar esta cantidad, ya sea de levadura seca o de levadura fresca. También vamos a necesitar 70 gramos de mantequilla, la cual debe estar a temperatura ambiente y no debe contener sal, y 65 mililitros de agua a temperatura ambiente. Con todos estos elementos empezaremos a trabajar nuestra masa de vainilla. Bien, para preparar nuestra masa de vainilla, lo primero que vamos a hacer es colocar en nuestra batidora los polvos, en este caso será la harina. Cabe mencionar que para trabajar nuestras masas vamos a trabajar con el instrumento del gancho. No nos sirve ningún otro instrumento de la batidora, es muy importante que respetemos esto. Aquí está el instrumento del gancho, es este, la mayoría de las batidoras lo tienen. Ahora bien, si no tienen este tipo de batidoras, pueden ustedes hacer la masa a mano. Lo único es que van a demorar un poco más y les debe de quedar con la consistencia idéntica a la que vamos a obtener hoy por estarlas trabajando en la batidora. En un momento más les voy a mostrar la consistencia a la que debemos llegar. También vamos a agregar nuestra azúcar. Recuerden que estamos utilizando azúcar blanca, que es azúcar refinada, porque es la única que se desintegra muy bien en el batido y cuando ustedes muerdan su dona no les va a quedar por ahí un grumo de azúcar que llega a pasar con el azúcar estándar. También vamos a agregar nuestra leche en polvo y nuestra levadura, que en este caso estamos utilizando levadura seca. Recuerden que también pueden utilizar levadura fresca si así lo desean. Ya que tenemos todos los polvos aquí en nuestra batidora, la vamos a poner en marcha a velocidad baja, ¿sí? Para que empiecen a mezclarse perfectamente. Y lo que vamos a empezar a hacer ahora es agregarle la vainilla. Y los huevos poco a poco. Tenemos que agregar primero un huevo, dejar que se una y después agregamos el siguiente. Aquí le podemos subir una velocidad más a nuestra batidora para que ya vaya teniendo más fuerza en el batido. Ahorita ya que se está integrando el primer huevo, empezaremos a agregar la otra. Aquí ya tenemos un poquito más de velocidad, vamos a agregar el segundo huevo. Y necesitamos que toda la preparación se una. Toda la harina se debe de incorporar perfectamente con los polvos y con el huevo que hemos colocado en este momento, es decir, harina, azúcar, leche en polvo, levadura, todo esto se tiene que unir con la vainilla y con el huevo. Le vamos a subir una velocidad más para que podamos ver cómo se integra de forma más rápida y homogénea. Una vez que se integren todos los polvos con el huevo, lo que vamos a hacer es agregar la mantequilla, la cual deberá estar a temperatura ambiente. Para unir demorará más o menos 2 minutitos. Dejémosla batiendo. Ahora vamos a empezar a incorporar el agua poco a poco. Ya que se integraron todos los huevos, es importante agregar al último el agua. Primero dejamos que se integren los huevos y posteriormente incorporamos el agua. Y le subimos una velocidad más. Y ahora sí dejamos que todo esto se empiece a unir. Vamos a batir por un minuto más. Bien, ya que se unieron todos los elementos secos con los elementos líquidos, vamos a empezar a agregar la mantequilla.
la cual es la última que se agrega. Primero se deben de mezclar todos los elementos y ya que se unieron empezamos a agregar la mantequilla. Ahorita estamos a velocidad baja y ahorita le vamos a subir una velocidad más para que se termine de integrar. Una vez que agregamos el 100% de la mantequilla, vamos a dejar amasando por alrededor de 5 minutos hasta que se integre en su totalidad la mantequilla a la masa y la masa se desprenda totalmente del tazón y tenga una consistencia totalmente elástica. En un momento lo vamos a revisar. Aquí podemos observar cómo ya se empieza a despegar la masa del tazón, pero aún le falta tiempo de amasado. Batiremos por 3 minutos más. Como podemos observar, ya se separa del tazón de la batidora. Vamos a parar ahorita y lo que vamos a hacer es colocar esta masa en un recipiente, el cual debe estar previamente engrasado para que no se nos vaya a pegar. Ahí la vamos a dejar ahorita la masa para que fermente a temperatura ambiente por al menos 1 hora y media. Ahorita les voy a mostrar aquí cómo lo vamos a separar. Sí, vamos a ver la consistencia elástica que tiene esta masa. Sí, quiero mostrarles cómo es que ya está muy elástica. Yo la puedo estirar, sí, y no se rompe a menos de que esté muy delgada. A esto se le conoce como punto de listón o punto de media. Sí, entonces miren ustedes, lo pueden jalar y no se va a romper hasta que esté ya muy delgadito como aquí. Aquí lo podemos ver como ya se empieza a romper, pero porque ya está sumamente delgado y transparente. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es dejar reposar esta masa a temperatura ambiente por 1 hora, hora y media. La vamos a cubrir con puede ser un plástico, un Egapac o un polipapel, para que no se nos seque y para ayudar a guardar el calor. Aquí podemos observar estas ámpulas que se le hacen, es porque la masa está perfectamente fermentada. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, dejarla aquí en un recipiente, el cual, como les comento, debe estar perfectamente engrasado con aceite vegetal o manteca para que no se nos vaya a pegar. La vamos a cubrir con un plástico y la vamos a dejar reposar por 1 hora, hora y media. Este tiempo depende de la temperatura donde estén ustedes trabajando y la vamos a revisar en un momento más para ver ya el volumen que ha adquirido. Para nuestra masa de chocolate, los elementos son 220 gramos de harina, la cual no necesitamos cernir, 30 gramos de cocoa extra brut. Esta sí es necesario que se tenga que cernir, es una cocoa negra que es intensa, tanto en sabor como en color. También vamos a ocupar 75 gramos de azúcar refinada o azúcar blanca, 2 piezas de huevo a temperatura ambiente, media cucharada de vainilla, 5 gramos de levadura seca o instantánea, que es esta que viene granulada. Si necesitan utilizar levadura fresca, necesitan 10 gramos. Y si están a nivel del mar, es importante que dupliquen tanto la cantidad, ya sea de levadura seca o de levadura fresca. También vamos a necesitar 70 gramos de mantequilla, la cual debe estar a temperatura ambiente y no debe contener sal, 10 gramos de leche en polvo y 65 mililitros de agua. Con estos elementos empezaremos a trabajar nuestra masa de chocolate. Bien, para preparar nuestra masa de chocolate vamos a empezar a agregar a nuestra batidora nuestros polvos. En este caso vamos a empezar por la harina. Recuerden que para estas preparaciones no es necesario cernir la harina, se puede agregar directamente. También vamos a agregar nuestra leche en polvo y nuestra cocoa. Estamos utilizando cocoa extra brut de Callebaut, que es la negra. Y también me han llegado a preguntar aquí en los cursos que si pueden sustituirla por cocoa clásica, que puede ser Turín, Hershey's. Sí se puede, lo único es que bueno, van a quedar un poquito más pálidas porque no tienen este color tan intenso y el sabor es más sutil, pero sí se puede sustituir en las mismas cantidades. También vamos a agregar el azúcar y la levadura. Y vamos a poner en marcha nuestra batidora a velocidad baja para que todos esos ingredientes se empiecen a incorporar. Recuerden que estas preparaciones se tienen que trabajar con el instrumento del gancho. Y si no tenemos este tipo de batidoras que tengan gancho, es mejor que lo hagan a mano para que no vayamos a quemar los motores, porque estas son unas masas sumamente densas y pesadas. Entonces
Si lo trabajamos en batidoras manuales, normalmente se quema la batidora y no tenemos el resultado que estamos buscando en nuestra masa. Ahora bien, vamos a empezar a agregar los huevos de uno en uno. Recuerden que hay que incorporar un huevo y hasta que no se integra en la masa no podemos agregar la otra parte. Le subimos una velocidad a nuestra batidora y agregamos ya el segundo huevo. También vamos a agregar nuestra vainilla. Le vamos a subir un poquito más la velocidad y vamos a dejar batir por 2 minutos para que se empiecen a integrar estos elementos. Ya que se integraron perfectamente los huevos, vamos a empezar a agregar el agua de poco en poco. Aquí por una orillita. Y ya podemos ver el agua como va cayendo. Y hasta que se unen todos estos elementos, es entonces cuando vamos a empezar a agregar la mantequilla. La mantequilla no la podemos agregar nunca antes, tiene que estar ya totalmente integrado todo. Vamos a bajar una velocidad para que ustedes puedan ver ahora cómo ya se unieron todos los elementos. Sí, ya no queda nada por integrar, entonces ahorita ya le vamos a empezar a agregar nuestra mantequilla. Una vez que agreguemos la mantequilla, vamos a dejar batir por alrededor de 5 minutos para que se integre toda y empiece el trabajo de amasado. La masa, recuerden que se tiene que despegar totalmente del bowl y necesita tener una consistencia muy elástica, llegar al punto de media, que es el punto en el cual está muy transparente y no se rompe cuando la empezamos a jalar, sino hasta que ya está muy transparente es cuando se empieza a romper. Vamos a subir una velocidad más y dejaremos seguir batiendo. Como podemos observar, ya se despega totalmente del tazón nuestra masa. Ahorita lo vamos a revisar. Sí, ya podemos observar aquí cómo ya despega. Vamos a bajar el gancho. Les quiero mostrar ahorita cómo ya se despegó totalmente del tazón. Sí, vamos a retirar nuestra batidora para poder ahorita enseguida entonces colocar nuestra masa. Aquí la pueden ver ustedes. La vamos a separar ya del gancho. Les quiero decir unos tips importantes de la masa. Dependiendo del área donde ustedes se encuentren, hay lugares que son más húmedos o lugares que son más secos. Entonces, un tip súper importante es que con el agua la vayan colocando ustedes de poco en poco. No la agreguen todo de un solo golpe, vayan agregando de poco en poco. Conforme se vaya uniendo la masa, ustedes van a ver si necesita más o menos agua. Esto porque se los digo, justamente por la humedad que hay en el ambiente. Si en la zona donde nosotros estamos hay mucha humedad o es temporada de lluvias y yo le agrego toda el agua, la masa me va a quedar sumamente aguada y difícilmente se va a unir. ¿Por qué? Porque la harina y los elementos secos están húmedos. Eso ya le aporta humedad a nuestra preparación. Y en lugares muy secos, por todo lo contrario, puede que echen todo el agua y todavía les falte un poquito más para humectar la preparación. La idea es que cuando ya estamos en la parte del agua, ustedes empiezan a agregar el agua y van viendo cómo se va uniendo toda la masa. Si ya se unió toda la mezcla y apenas llevan la mitad de agua o 3/4 partes, es suficiente, no tienen que agregarle el 100%. Esto se los quiero mencionar porque como no sé en dónde las están haciendo, no sé la humedad que hay en cada lugar, sí puede ser un factor importante para que su mezcla les quede perfecta, ya que como les digo, si ustedes agregan todo el agua y ya de por sí teníamos humedad en el ambiente, puede ser que la masa les quede sumamente aguada y jamás se una. Entonces con el agua hay que ser muy cuidadosos, hay que agregarla de poco en poco para que ustedes vean, en cuanto ya se unió toda la preparación, es momento de detener el agua, seguir batiendo y empezar a agregar entonces nuestra mantequilla. Aquí podemos ver ya cómo está nuestra masa elástica, aquí se las quiero mostrar. Se va a estirar y no se rompe, ¿sí? Por lo mismo elástica que ya está, aquí se rompe porque ya está delgadita. Si yo desde un principio intentara jalarla como el estoy haciendo ahorita y se me rompiera, quiere decir que le falta amasado. Pero la idea es que cuando ya no se rompe, cuando ya ustedes la ven que está muy elástica, como un chicle, yo lo estoy jalando y no se rompe,
Entonces ya está lista. La vamos a hacer aquí bolita. La vamos a poner igual en un recipiente, el cual debe estar previamente engrasado. Y la vamos a cubrir ahorita, ¿sí?, con un polipapel para que no se nos vaya a resecar, y la vamos a dejar cerca de un lugar cálido que puede ser arriba del horno, arriba de la estufa, por 1 hora, hora y media, para que duplique su tamaño. ¿En qué se diferencian 1 hora, hora y media? Que dependemos también del lugar donde estén, del clima. Si es una zona muy fría, va a demorar alrededor de hora y media en duplicar su tamaño. Y si estamos en un lugar muy cálido, entonces probablemente en 1 hora ya esté lista. En un momento más la vamos a revisar. Bien, ya tenemos listas nuestras masas, tanto la de chocolate como la de vainilla. Les quiero mostrar, voy a quitar ahora ya el polipapel para que ustedes puedan ver la miga que tiene ahora esta masa. Tiene una textura muy esponjosa, muy firme. Y lo que vamos a hacer ahorita es, bueno, porcionarlas. Vamos a trabajar tanto con el molde, ¿sí?, como sin molde. Para todas las personas que me han preguntado si podemos trabajar sin molde, sí podemos trabajar sin molde. Lo que vamos a hacer ahorita, bueno, es igual trabajar con moldes a los cuales los debemos de mantener totalmente engrasados. Aquí ya no necesitamos harina, pero sí necesitamos que el molde esté engrasado con manteca vegetal. Y si no tenemos el molde, vamos a trabajar entonces con una charola a la cual le hemos puesto una hoja de papel siliconado, que puede ser estrella o puede ser liso, eso no importa, pero que sea papel siliconado. Y con ello vamos a empezar a trabajar nuestras piezas. También vamos a necesitar un cortador pequeño, ¿sí?, para hacer el centro de la dona, para hacer el orificio. Y en el caso de las que vamos a trabajar en charola, también vamos a utilizar papel aluminio, porque vamos a necesitar unos rollitos para hacer la función de separador. ¿Por qué? Porque al momento de que estamos trabajando nosotros con nuestro molde, tenemos esta pieza al centro que impide que se cierre la dona. La masa es elástica y tiene levaduras, las cuales con el calor empiezan a trabajar y a trabajar. Entonces llega un momento en que esto se puede llegar a cerrar. Por eso la importancia de que tenga algo al centro que contenga la masa y que no permita que se cierre. Entonces, si no tienen este molde, que la verdad yo se los recomiendo muchísimo, es súper importante que lo consigan si se van a dedicar a hacer muchas donas, porque van a ver qué práctico es. Pero no quiere decir que si no lo tienen no van a poder trabajar sus donas. Claro que sí las van a poder trabajar, porque las vamos a hacer en charola, pero ustedes van a ver la diferencia de trabajarlas en un molde, que les van a salir todas parejitas, todas iguales, y la diferencia de hacerlas con una charola, que bueno, como no hay nada que las contenga, se pueden mover un poquito. Entonces, bien, vamos a empezar a trabajar nuestras piezas. Lo que vamos a hacer ahorita es tomar nuestra masa de chocolate o la de vainilla, la que ustedes quieran, y van a porcionar tantos de 45 gramos. Hay que pesarlos. Yo ahorita, bueno, yo ya tengo como la medida muy hecha, ya sé normalmente cuántos son 45 gramos. Entonces lo que voy a hacer es que sobre un tapete de silicón voy a empezar a poner mis piezas de masa y las voy a empezar a bolear. Bolear significa que las vamos a empezar a enrollar. Ahora, si no tenemos tapete de silicón, podemos trabajar sobre nuestra mesa espolvoreando un poquito de harina, la cual ahorita se las voy a mostrar aquí sobre mi tapete de silicón, aunque no la necesito, pero para que ustedes puedan saber cómo se puede poner la harina, en este caso, ya sea en su mesa de trabajo o en un tapete de silicón. La verdad es que cuando podemos trabajar en mesas que no tenemos el tapete de silicón, bien podemos trabajar sobre nuestra mesa de trabajo, siempre y cuando no sea madera, porque con la madera podemos contaminar la masa por el barniz que tiene el acabado de nuestra mesa. Entonces, si van a trabajar en mesas directamente, que sean de acero inoxidable, de aluminio, de cristal, de mármol, pero que no sean de madera, porque entonces se va a contaminar la masa. Entonces, suponiendo que esta fuera mi mesa de madera, yo lo que hago es que coloco harina, espolvoreo mi harina para yo poder poner mis piezas de masa
y que no se me vayan a quedar pegadas. Entonces lo que hago ahorita es que tomo mi masa ya porcionada, mis 40 gramos, y voy a empezar, ¿sí?, a meter las puntas, ¿sí?, como haciendo un saquito. Y lo que hago es que con esta parte empiezo a girar. Aquí se resbala un poco por el tapete de silicón. Empiezo a girar, ¿sí?, mi masa para hacer la bolita. Yo lo que necesito es que se haga una bolita. Aquí la podemos observar. Y lo que hacemos ahora es que le damos unas palmaditas, la presionamos ligeramente. Y ahora sí, con mi cortador le voy a sacar el centro, ¿sí? Le saco aquí el centro para poderla colocar. En este caso la voy a llevar ahorita a mi molde para que ustedes vean, y ahorita les enseño cómo hacerlas en charola. Voy a colocar aquí la pieza de mi masa para que empiece a prepararse. Voy a hacer lo mismo que esta que ya la teníamos boleada, ¿sí? La aplano ligeramente con unas palmaditas y lo mismo, la voy a perforar ahorita, ¿sí? Saco el centro y voy a colocarlas. ¿Cuánta masa voy a tomar para cada cavidad? Bueno, estas, lo recomendable es que tengamos entre 40 y 45 gramos para este molde. Pero si su molde es más grande, como les comenté, pueden utilizar los moldes que son para rosca de pastel. Depende del diámetro de su molde. Ustedes pueden determinar el tamaño de su dona, que normalmente estos moldes, bueno, no hay tan chiquitos como este, pero el que le sigue de tamaño, que sería un poquito más chico que este, ocupará más o menos 80 gramos de masa para hacerlo. No, recuerden que no lo debemos, en este tipo de molde no lo debemos llenar en su totalidad, sino nos va a quedar como un pastel. Tiene que ser más bien bajito, ¿sí? Y lo mismo, lo tendríamos que engrasar con manteca vegetal. Ahora, si no las vamos a hacer con el molde y las vamos a trabajar directamente en una charola, lo que vamos a hacer es de igual manera porcionar nuestra masa, ¿sí? Aquí sí pueden hacerlas igual de 40 a 45 gramos o hacerlas del doble o del triple de tamaño. Esto va a depender de ustedes, del evento que vayan a tener, ¿sí?, a donde las vayan a presentar, y de su cliente, de qué medida se las está pidiendo. Entonces, bueno, ya que metimos todas las puntas en la parte de abajo, vamos a bolear de igual manera. Como les comenté, lo podemos hacer con las dos manos, eso es muy fácil, o hacerlo solamente con estos dedos. Si se dan cuenta, yo no estoy tapando así, no estoy haciendo esto porque entonces la aplasto todo el tiempo. Simplemente le estoy lanzando con mis dedos de un lado para otro. Aquí lo podemos observar. Sí, estamos girando, girando. Ahora la aplano igual levemente. Sí, le doy unas palmaditas, la aplano y entonces ya la puedo perforar. Sí, le saco la perforación, la masa. No perforé con fuerza, bueno, cortamos más. Ya salió ahora sí. Y la voy a colocar en mi charola. Aquí tengo mi charola. La vamos a poner aquí. Y lo que voy a hacer entonces es tomar mi papel aluminio. Y lo que hago es un rollito. ¿Sí? Y se lo voy a colocar al centro. Esto me va a servir para que no se vayan a cerrar las donas. Si yo no le pongo nada que contenga, entonces la dona en automático, como el calor sigue haciendo que la levadura trabaje, entonces las va a compactar y las va a cerrar. Y yo no quiero eso. Otra forma de hacerlas es que hagan el orificio muchísimo más grande, pero entonces ahí les recomiendo que tomen más o menos, por ejemplo, si quisiéramos que todas nos quedaran del mismo tamaño de dona americana, entonces aquí lo que tendríamos que hacer es pesarla de 65 gramos la masa, que es esta. La vamos a aplanar ligeramente, ¿sí? La voy a perforar y lo que hago simplemente es empezar con mis dedos a crecer el centro. ¿Se dan cuenta ahora el tamaño que tiene esta dona? Es inmenso, es muchísimo más grande de las que hicimos en un principio. Y aquí podemos ver cómo se empieza a encoger, se empieza a regresar, ¿sí? Se empieza a regresar toda la preparación. Pero yo con ese tamaño que tengo me aseguro de que no se va a cerrar en el horneado.
dejo chiquita, como la cortamos con el cortador, entonces a la hora de que esta se empiece a trabajar en el horno, se va a cerrar y nos va a quedar como un bollo. Vamos a hacer es dejarla aquí, tan grande como la vemos, para que ustedes puedan ver cómo va a salir del horno. Entonces lo mismo vamos a hacer ahora con nuestra piezas. Y ya que tengamos horneadas todas nuestras piezas, entonces cuando les vamos a poner el acabado, de acuerdo al sabor que vamos a emplear para cada una de ellas. Estas donas, si las hacemos de estos tamaños que les estoy mencionando, se van a demorar en el horno alrededor de 12 a 15 minutos y van a estar a un horno a 170 grados. Esta es la temperatura ideal para que no se nos vayan a quemar y queden perfectas. Entonces lo mismo hacemos con las de chocolate. Cortamos, ¿sí? Sacamos el centro y tomamos ya sea nuestro molde o nuestra charola donde los vamos a colocar y vamos a acomodarlo aquí en nuestra masa. Un molde y otras vamos a colocar acá en la charola para que ustedes decidan cómo las quieren trabajar. Yo les recomiendo que en la medida de lo posible vayan ustedes adquiriendo poco a poco sus moldes, sus cosas, porque es la manera de tener cosas perfectas. Yo sé que muchas veces donde estamos no las podemos encontrar, entonces bueno, no las podemos adquirir, pero bueno, sí háganse como meta, pónganse como meta, que vayan ustedes consiguiendo todo lo necesario para trabajar, que se empiecen a dedicar a esto. Bueno, la verdad es que la repostería es súper demandante de materiales, siempre nos pide un sinnúmero de elementos, como pueden ser cortadores, moldes, espátulas, tapetes, en fin, nunca se acaba. Yo sé que es muy difícil tenerlo todo, pero bueno, tener al menos las cosas básicas, lo más necesario para que ustedes puedan trabajar bien, y eso la verdad es que hace la diferencia. Ustedes, para que tengan un producto de excelente calidad, para que lo tengan muy bien terminado, a veces necesitan invertir en materiales, ¿no? En los moldes, en los tapetes, bueno, depende de lo que vayan a hacer. Siempre es importante que se den ustedes un tiempito de organizarse y ver qué materiales son los básicos que los puedan tener. Yo siempre he sido también de la idea de que no se limiten, que improvisen y con lo que tengan en casa saquen ustedes sus preparaciones. Pero hay veces que por más que improvisamos o por más que hacemos, bueno, pues hay cosas que se requieren forzosamente de un molde o de una cosa en específico. Entonces, bueno, ustedes practíquenlo. Yo siempre les doy los tips, todas las técnicas, para que ustedes no se limiten, para que vean todo lo que se puede hacer y ustedes sean quienes decidan qué instrumentos son los que van a utilizar o de qué forma han decidido trabajar sus piezas. Sí, la idea es que no se queden sin falta de información. Sí, la idea es que ustedes tengan toda la información y ya decidan sí qué es lo que más les conviene, qué es lo que ustedes desean hacer. Entonces, bueno, vamos a hacer esta otra y de igual manera la aplanamos y a esta le vamos a poner su papel aluminio al centro para que no se nos vaya a cerrar, para que contenga perfectamente el orificio. ¿Sí? La colocamos aquí y lo mismo que les decía, con su papel aluminio, con cualquier cosa que le puedan meter al horno, entonces ustedes pueden separar. Igual si tuvieran muchos moldecitos de estos, pues ya lo pueden dejar ahí dentro, ¿no? Para que ayude de contenedor, pero bueno, la idea es que ustedes lo hagan y decidan cuál es la forma más práctica y la forma que más les gusta. La repostería ha avanzado tanto, se ha hecho tan popular, que entonces ya los moldes han bajado mucho sus precios, entonces tampoco se asusten, no van a invertir una gran cantidad en moldes porque ya tienen precios muy accesibles. Entonces, bueno, ya tenemos listas nuestras piezas, ya hicimos unas con molde, otras en charola. Las vamos entonces a llevar al horno a 170 grados y las vamos a revisar tan pronto estén listas para que vean la consistencia que deben tener. Bien, quiero mostrarles cómo han quedado ya nuestras donas después de que salieron del horno. Vamos a tomarlo con un lienzo porque, bueno, evidentemente está muy caliente el molde. Quiero que vean ustedes cómo la perforación queda perfectamente marcada, ya que se separa muy bien aquí con la ayuda de nuestro molde.
Vamos a tocar nuestras donas para que vean ustedes cómo es que regresa, no se queda sumido. Eso nos indica que ya están listas. También es un poco basándonos en el tiempo que les he dado de horneado dependiendo del tamaño. Y la otra es, bueno, haciendo esta simple prueba, apachurramos y si ya regresa, ¿sí? Ya están listas. Cuando se queda sumido el dedo marcado, quiere decir que todavía les falta horneado. Lo que vamos a hacer es que con mucho cuidado, con una espátula de codo, vamos a empezar a darle una vueltecita aquí para que ustedes puedan ver ya cómo se desprende con mucha facilidad. Vemos como la parte de abajo es más dorada, está muy caliente, la regresamos. Lo ideal es dejarlas enfriar unos 15-20 minutos para que las puedan desmoldar y no se vayan ustedes a quemar. Vemos la base que tiene, que es un poquito más dorada, y las colocamos. Las tenemos que dejar enfriar. ¿Para qué? Para que podamos darles, ¿sí?, la cubierta que van a llevar arriba de acuerdo al sabor que vamos a elaborar. Ahora bien, les quiero mostrar las donas que hicimos sin el molde, que las hicimos solo en una charola. Entonces sí tienen algunas diferencias, lo vamos a observar ahorita. Esta es la más grande, la que le hicimos la perforación todavía más amplia, así que la fuimos jalando con nuestras manos. Entonces, como podemos ver, bueno, se fue encogiendo, quedó una perforación un tanto más grande, pero también se nos deforma un poquito de los lados, puesto que no hay nada que la contenga. Por otro lado tenemos estas, que son a las cuales les pusimos el papel aluminio y simplemente, bueno, se lo vamos a sacar ahora, lo vamos a girar. Sí, está un poco caliente y sí se mantiene la separación, pero queda con otra forma, no queda totalmente redondeada. Si se dan cuenta, queda como un triángulo, porque bueno, pues no tiene una forma parejita, una forma correcta. Y tenemos esta otra de chocolate que hicimos, que no le pusimos nada, simplemente lo agrandamos un poquito y sí se llegó a encoger todavía más, porque no hicimos tan grande esta separación. Quiero que ustedes observen si la diferencia entre cada una. Esta, si la abrimos más, evidentemente no se va a cerrar, pero bueno, nos queda con un hoyo más grande. Estas que les pusimos el papel aluminio, se hace la forma como triangular, que bueno, tampoco se ve mal, ¿no? Pero es una forma diferente. Y esta otra que también le pusimos el papel aluminio, ahora se lo vamos a sacar. Lo giramos para no romperla. Aquí lo alcanzó a botar un poco y se alcanzó a cerrar un poquito de abajo. Pero quiero que vean ustedes cómo sí se pueden hacer de diferentes formas. Hay una forma que es la perfecta de trabajarlas, que es con el molde, pero como les indico, si no lo tienen, bueno, no se preocupen, lo pueden trabajar en charolas, pero sí, trabajarlo con la charola, evidentemente les va a llevar más tiempo, más trabajo, porque tienen que darse la tarea de hacer perfectamente las formas, de moldearlas muy bien, para evitar que se les vayan a cerrar, ¿sí?, las donas, como fue el caso de esta muy particular. Sí quedó un poquito, apenas se alcanza a ver ahí el orificio, y esta sí quedó mayormente abierta, o esta, ¿sí?, con la forma un poquito triangular. Y bueno, si pueden conseguirse su molde, pues entonces les van a quedar perfectamente redondeadas. Entonces, bueno, las vamos a dejar enfriar en lo que empezamos a preparar las cubiertas para nuestras donas. Para nuestras donuts arcoíris, los elementos son 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y sin sal, 150 gramos de azúcar refinada o blanca, 150 gramos de huevos, los cuales equivalen a 3 piezas y deben estar a temperatura ambiente, 150 gramos de harina, la cual tiene que estar cernida. También vamos a necesitar una cucharada de oleosa de naranja. Me han preguntado que qué es la oleosa. La oleosa son esencias a base de aceite, las cuales son recomendables utilizar en la repostería, ya que no se van a evaporar al momento de entrar al horno. Y las esencias, que son base alcohol, normalmente se evaporan. También vamos a necesitar colores vegetales, cantidad necesaria de acuerdo a la tonalidad que ustedes quieran y de los tonos que ustedes quieran elaborar sus piezas. Con todos estos elementos vamos a empezar a trabajar nuestras donas arcoíris. Bien, para nuestras donas arcoíris vamos a colocar en nuestra batidora nuestra azúcar junto con nuestra mantequilla. Recuerden que la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente y debe ser sin sal.
Estos elementos los vamos a cremar con el instrumento de la pala, aquí se los quiero mostrar. Para el acremado se necesita siempre la pala. Aquí no podemos trabajar ni con el globo ni con el gancho, se necesita trabajar con este instrumento de la pala. Si tienen una batidora manual, lo que les recomiendo es que los ganchitos, que son como unos globitos que vienen dos, con eso lo hagan a velocidad muy baja para que la mantequilla no se llegue a meter en los rodillos y se quede ahí. Ya después es muy difícil estarla sacando. Una vez que agregamos ya toda nuestra mantequilla y nuestra azúcar, lo que vamos a hacer es poner en marcha nuestra batidora y la vamos a dejar a cremar por alrededor de 3 minutos. La idea es que el azúcar se incorpore totalmente a la mantequilla, que esta quede totalmente untable y cremosa. Esto le va a demorar alrededor de 3 minutos. En un momento lo vamos a realizar. Como podemos observar, ya está totalmente untable nuestra masa. Vamos a ver ahorita la preparación cómo está. Vamos a bajar la batidora y entonces lo que vamos a hacer es checar cómo la mantequilla ya está con un color pálido, ya se unió con el azúcar. Y lo que vamos a hacer en este momento ahorita es empezarle a agregar tanto la oleosa de naranja mantequilla y los huevos. Vamos a poner en marcha nuestra batidora otra vez a velocidad media para empezarle a agregar los elementos. Aquí le vamos a agregar ahorita ya la oleosa para que se empiece a incorporar. Y ahorita le vamos a agregar nuestros huevos de poco en poco. Recuerden, con los huevos tenemos que agregar uno. Le vamos a subir un poquito más la velocidad. Vamos a dejar batir para que se empiece a incorporar. ¿Sí? Vamos a agregar el segundo huevo. Ya que se rompió, ya que no lo vemos completo, entonces agregamos el tercer huevo. Recuerden que un huevo equivale normalmente a 50 gramos ya sin el cascarón. Entonces esta medida les ayuda mucho para cuando les pide en gramaje el huevo, ustedes sepan más o menos cuántas piezas van a emplear. Ahora, ya que se incorporó todo esto, vamos a incorporar nuestra harina, la cual tiene que estar cernida. Cernir significa que la tenemos que pasar por un colador para eliminar cualquier grumo que pueda contener. Y puede ser un colador, un chino, un cernidor propiamente de harina. Y bueno, aquí podemos observar ya cómo estamos agregando toda nuestra harina. Vamos a batir nada más a incorporar. Y ahorita ya fuera de la batidora vamos a continuar dándole el color a esta preparación. Ya paramos. Y la harina que falta de incorporar, que la tenemos en las paredes, ahorita la vamos a terminar de forma manual. Bien, ya que tenemos fuera de la batidora nuestra preparación, aquí podemos observar. Sí, vamos a retirarle ya la pala. Vamos a quitarle el exceso de masa que tiene aquí. Y lo que vamos a trabajar ahorita es con una espátula miserable, que es esta que tengo aquí en la mano. Estas espátulas miserables normalmente son de silicón y son flexibles. Existen también rígidas, pero a mí no me gustan. A mí me gusta trabajar con estas que son de silicón porque permiten perfectamente trabajar alrededor del tazón, como se podrán dar cuenta. Aquí lo que estoy haciendo es raspar las paredes para bajar todo lo que nos había quedado ahí pegado. Vamos a terminar de incorporar todo esto aquí en la mezcla, aquí como lo podemos observar. Y quiero que vean cómo la preparación es muy firme, ¿sí? Es una preparación densa. Y lo que vamos a hacer ahorita es que la vamos a dividir en diferentes bowls para poder trabajar los colores que nosotros querramos tener en nuestras donas. Cabe mencionar que si ustedes van a hacer muchas donas, es decir, que quieren hacer 30 donas, ¿no? Entonces yo les recomiendo que hagan una receta por color. Desde que le estamos batiendo también le podemos adicionar los colores. Pero si van a hacer ustedes muy poquitas donas, pues entonces con una receta pueden trabajar la neutra y ya posteriormente le dan color, sí, como lo vamos a hacer ahorita, para poder tener sus diferentes piezas. ¿Qué colores le vamos a poner? Le vamos a poner colores vegetales, cualquier marca. Nosotros aquí en Tentaciones Gourmet, bueno, tenemos todas las marcas de colores
¿Por qué? Porque cada una de las marcas maneja diferentes tonalidades, entonces es cuestión de que ustedes prueben con las diferentes marcas y vean si esa marca tiene el tono que ustedes necesitan. Entonces ya van ustedes teniendo su catálogo muy amplio. Cuando nada más tenemos una marca, pues entonces nos limita un poco porque a veces no tenemos la tonalidad que necesitamos. Ya que tenemos lista nuestra preparación en los diferentes bowls, lo que vamos a hacer ahorita es adicionarle el color. ¿Cuánto color? Pues esto va a depender ahora sí que de la intensidad que ustedes le quieran dar. Yo les recomiendo que siempre empiecen con poquito, de gotita en gotita, y empiecen ustedes a hacer la mezcla, empiecen a checarlo así y vean si les gusta ese tono. Si no les gusta, entonces le tienen que adicionar un poco más de color. ¿Por qué tenemos que ir de poco en poco? Porque a veces nos pasamos y ya si lo queremos hacer más suave, ya no se puede, ya no podemos regresar a dejarlos más tenues. Entonces es preferible empezar de poco en poco, ¿sí? Para que no nos vayamos a pasar con el color. Así vamos a pintar cada una de las preparaciones en la tonalidad que nosotros estemos queriendo utilizar. Voy a poner aquí color rosa. Sí, cada uno de los tonos que ustedes quieran utilizar es el que van a ustedes a pintar. También si les piden para, no sé, en específico un baby shower, un bautizo, las pueden hacer blanco con rosa, azul con blanco, con amarillo, depende del evento que ustedes vayan a tener. Es el tono que le pueden ir dando a sus donas, no necesariamente las tienen que hacer con estos colores. Es dependiendo del evento, de su mesa de postres, ¿no? También para 15 años a veces las piden, entonces las pueden hacer del tono del vestido de la quinceañera. Entonces ustedes, bueno, siempre vean con su cliente qué colores son los que va a tener su fiesta y ya en base a eso, sí pueden ir ustedes haciéndole una propuesta. Aquí estamos pintando. Recuerden que vamos a ponerle tanto color necesitemos de acuerdo a la intensidad que nosotros estemos buscando. Ahora vamos a pintar este otro, ¿sí? Y como les digo, aquí tenemos diferentes marcas para que nosotros busquemos el color que necesitamos, no estar, bueno, limitados a una sola tonalidad. Entonces aquí podemos checar. También pueden hacer sus combinaciones. Yo les recomiendo que cuando saquen un color nuevo, anoten por ahí cuántas gotas de cada color utilizaron para lograr ese tono al que han llegado, porque a veces nos quedan colores padrísimos y ya después decimos, ¿y qué colores le puse? ¿Cuánta cantidad? Entonces, para no perdernos en ese sentido, es bien importante que ustedes hagan sus anotaciones previamente de las combinaciones que ustedes están elaborando. Aquí, bueno, me he pasado un poquito de tono, entonces simplemente lo vamos a poner por aquí. Sí, le podemos quitar el exceso si sentimos que nos hemos pasado un poquito, como fue mi caso. Le presioné con mucha fuerza y me pasé, pero bueno, le sacamos un poquito de color antes de empezarlo a mezclar. Sí, y ya podemos ver aquí, sí, ya cómo va quedando. Entonces, bueno, ya que tenemos listo esto, lo que vamos a hacer ahora es porcionarlos en nuestras mangas. Vamos a necesitar unas mangas desechables, las cuales pueden ser de estas, ¿sí? Mangas desechables. A mí me gusta utilizarlas porque no aportan sabor, color ni olor, y además se pueden lavar con mucha facilidad y volverlas a utilizar. También si tienen mangas de poliéster, las pueden utilizar, ¿sí? No hay ningún problema, pueden utilizar cualquier manga. Aquí lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a abrir nuestra manga, la vamos a doblar por la mitad, vamos a hacerle aquí una separación con nuestra otra mano y lo que vamos a hacer es colocar nuestra mezcla ya del color que tenemos, ¿sí? Vamos a colocarla toda. La manga es importante que nunca la llenen en su totalidad, porque si la llenamos en su totalidad, lo que vamos a lograr es que ensuciemos todo, porque se va a empezar a salir por arriba. Entonces es muy importante que tomen en cuenta eso, el no tener que llenar su manga en su totalidad. Y lo que vamos a hacer ahorita es que le vamos a cortar aquí con las tijeritas la punta
para sacar el aire y que empiece a bajar nuestra preparación. Le vamos a hacer aquí un giro y la vamos a dejar por aquí que nos espere. En tanto estamos terminando de llenar las siguientes mangas. Ahorita vamos a hacer exactamente lo mismo con esta. La vamos a doblar. Recuerden que la técnica para el llenado de las mangas siempre será la misma. Hay que doblarlas por la mitad, apoyarnos con una mano. Si esto se nos dificulta, podemos trabajar con ayuda de un vasito, de un recipiente alto que nos sostenga la manga. La idea es que ustedes estén cómodamente trabajando y con la práctica, bueno, poco a poco van logrando todos estos tips que les digo. Los pueden lograr muy fácil, siempre y cuando, bueno, se tomen el tiempo de hacerlo, de practicarlo. Vamos a cortar igual la puntita, ¿sí? Empujamos para ver que ya esté bajando toda nuestra preparación. Giramos, lo dejamos aquí y vamos a llenar la siguiente. Les quiero mostrar aquí, bueno, cómo con un vasito pueden ustedes apoyar su manga en caso de que no puedan todavía mucho como les enseñé las dos primeras, porque es cuestión nada más de práctica. Ustedes no se desesperen, eso es cuestión de que practiquen y van a ver que les quedan súper bien. Aquí, bueno, ya terminamos de abrir. Y lo que vamos a hacer ahorita, sí, es colocar nuestra mezcla color morado. Si ustedes la pueden hacer, como les digo, del color que quieran. La idea es que las practiquen. Por supuesto que a los pequeños les encantan estas donas, son sumamente vistosas. Entonces alegran muchísimo las mesas de postre para los desayunos, principalmente cuando les llegan a pedir un desayuno. Bueno, pues ya pueden elaborar sus donas. Incluso si estas donas no les quieren dar color, no se lo pongan. Son sumamente deliciosas, nada más que las dejan de color natural y bueno, también les van a encantar. Entonces igual bajamos, giramos, ¿sí? Ahora las donas pues también las pueden hacer temáticas, ¿verdad? Ya saben, si de pronto hay un evento de, no sé, 16 de septiembre, de 14 de febrero, bueno, pues ustedes pueden hacer sus combinaciones. Vamos entonces a colocar nuestro otro color aquí. Y ya con todas las mangas llenas, lo que vamos a empezar a hacer es a trabajar en nuestro molde para dar forma a nuestras donas. Entonces simplemente vamos a dejar ahorita a un lado nuestras mangas y lo que vamos a hacer ahorita ya es traer nuestros moldes. Bien, les quiero mostrar los moldes. Nosotros trabajamos con este tipo de moldes que hay de varias marcas y de diferentes tamaños. Este es el tamaño de dona americana, ¿sí? Entonces es con el que vamos a trabajar, pero les quiero mostrar, si ustedes no tienen este tipo de moldes, pueden trabajar con moldes rosca para pastel, pero los hay más pequeños, por supuesto, entonces ustedes los pueden hacer del tamaño de la dona que deseen. Estos son muy altos, son profundos, entonces lo único que tendrían que hacer es llenar menos, ¿no? Llenarlo muchísimo menos, como una cuarta parte, para que no vaya a crecer tanto. Entonces, estos moldes los vamos a preparar engrasados y enharinados, ¿sí? Con manteca vegetal. Yo recomiendo utilizar manteca vegetal y no utilizar mantequilla para engrasar, porque la mantequilla aporta sabor, color y olor cuando entra al horno. Entonces la manteca vegetal es muy neutra y nos ayuda perfectamente a que nuestras preparaciones no se alteren una vez que están en el molde. Si yo no engraso y no enharino, se van a quedar pegadas mis donas. Entonces es muy importante que lo hagan, aunque el molde ya diga que tiene antiadherente. Incluso si fuera un molde de silicón, que también ya los hay de dona, podríamos ponerle nada más la manteca vegetal. Ahí no van a necesitar la harina, pero siempre tienen que tener esa capa. Muy bien, ahora ya con nuestras mangas, con nuestros diferentes colores, lo que vamos a hacer es empezar a colocar esta preparación en nuestro molde. ¿Cuánto cantidad de masa? Pues va a depender del número de colores que ustedes estén trabajando, porque si tienen muchísimos colores, pues entonces la cantidad tiene que ser menor. Cuando son poquitos colores, bueno, pueden ir ustedes incorporando más grande esta cantidad. La idea es que el molde quede como medio centímetro, la masa medio centímetro antes del borde, porque crece un poco. Si nosotros
lo llenamos en su totalidad, va a crecer tanto que se va a cerrar el centro y ya no vamos a tener una dona porque se va a cerrar totalmente. Entonces hay que tener ese cuidado. Ahora vamos a poner aquí el otro tono y podemos ir alternándolos, ¿no? Ustedes lo van a decorar como ustedes quieran. El color que le quieran dar mayor peso, mayor presencia es el que ustedes van a colocar aquí en cada una de sus cavidades para donas. Entonces aquí voy a poner la otra. Si se dan cuenta, no quedó totalmente en las orillas, pero ahorita con el horneado esta masa se va a acomodar y entonces va a quedar totalmente uniforme. Se va a unir, por supuesto, y va a quedar de una sola pieza. Si yo quiero hacer donas solamente de 2 colores, lo puedo hacer. Ahorita, bueno, voy a terminar esta de varios colores y ahorita vamos a hacer una nada más bicolor para que ustedes vean que también se puede hacer solamente de 2 colores si así lo desean. Entonces vamos trabajando. Estas donas se van a llevar a un horno a 170 grados de 10 a 12 minutos. ¿En qué cambia el tiempo? Bueno, depende de su horno. Sí hay hornos que calientan muchísimo más. Yo les recomiendo que siempre tengan un termómetro para horno. Ahorita se los voy a mostrar para que ustedes puedan ver, ¿sí?, la temperatura correcta a la que están, porque muchas veces los hornos vienen con numeración del 1 al 5, pero eso no nos indica qué temperatura estamos. Entonces es importante que tengan un termómetro y así ustedes van a saber todo el tiempo a qué temperatura están. Aquí voy a hacer una dona bicolor nada más, entonces voy a poner aquí la mitad de uno de mis colores, ¿sí?, y del otro lado voy a poner el otro para que me quede nada más así de 2 colores, ¿sí?, y ustedes decidan cómo les gustan más. Muy bien. Y les quiero mostrar el termómetro. Este es un termómetro para horno que viene en grados centígrados y en grados Fahrenheit, y entonces lo cuelgan en su horno y ahí va a vivir siempre. Entonces con eso van a tener ustedes la seguridad de que están horneando a la temperatura que les está pidiendo su receta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es terminar de llenar estas cavidades y lo vamos a llevar al horno para que ustedes en 15 minutos a lo mucho las puedan desmoldar. Bien, ya salieron nuestras donas del horno. Vean ustedes qué lindas están. Voy a sujetarlas aquí con un lienzo porque están sumamente caliente el molde. Quiero que vean ustedes las que hicimos combinadas, las que están arcoíris y las que hicimos solamente bicolor. Esta es una alternativa, como les comenté, de acuerdo, bueno, a las necesidades de su cliente. Las vamos a dejar aquí en el molde por unos 20-25 minutos para que se enfríen y las podamos sacar con más facilidad y no las vayamos a romper. Simplemente nos vamos a apoyar de una espátula de codo con punta, podemos pasarlas alrededor para ayudarlas a que se vayan despegando un poquito, que como se podrán dar cuenta, ellas mismas ya se han empezado a despegar porque ya salieron del horno, se empiezan a enfriar y entonces se empiezan a despegar. Simplemente les pasamos aquí el contorno para asegurarnos de que estamos despegados y las dejamos enfriar unos minutos para que cuando las vayamos a desmoldar no se nos vayan a romper. Si yo ahorita intento desmoldarlas, las voy a romper porque están muy suaves. Quiero mostrarles que si yo oprimo, se regresa, ¿sí?, la textura. Si esto se quedara sumido, quiere decir que todavía le falta horneado, pero esta rebota perfectamente como colchón. Entonces quiere decir que ya están perfectamente horneadas. Entonces las vamos a dejar enfriar para poderlas desmoldar y ponerles el acabado. Para trabajar nuestro ganache, lo primero que debemos hacer es fundir nuestro chocolate. El chocolate lo vamos a llevar al microondas por lapsos cortos. Ahorita lo vamos a meter 45 segundos, lo vamos a sacar, lo vamos a mover y lo vamos a regresar 35 segundos más. Quiere decir que cada vez que mi chocolate regrese al horno, le tengo que ir restando tiempo para que no se nos vaya a quemar. Y por otra parte vamos a calentar nuestra crema, la vamos a llevar 55 segundos al horno. Ya salió nuestro chocolate la primera vez del horno, lo vamos a mover porque aunque no se ha fundido en su totalidad, ya empieza a estar caliente, entonces para que el calor sea uniforme y no se nos vaya a quemar. Entonces ya lo vamos a mezclar y lo vamos a regresar ahora al horno por 35 segundos más.
Ya salió nuestro chocolate la segunda vez del horno. Tiene todavía algunas piezas un poquito sin fundir, pero ya no lo voy a regresar al horno. Simplemente con el trabajo de movimiento, el chocolate que quede se va a terminar de fundir. Es muy importante no sobrecalentar el chocolate porque lo podemos quemar. Es mejor darle trabajo simplemente moviendo y moviendo, así como lo estoy haciendo ahorita, para poder disolver lo que quede de chocolate. ¿Cuántas veces tiene que regresar el chocolate al horno? Esto va a depender de la potencia de su horno. Aquí normalmente con 2 veces que entra es suficiente, pero a veces si los hornos tienen potencia muy bajita, necesitarán una tercera vez para que puedan estar totalmente fundidos. La idea es que si queda muy poquito chocolate sin fundir, ya no lo regresen, simplemente muévanlo y con el calor se va a terminar de fundir. Ya que tenemos fundido nuestro chocolate, lo que vamos a hacer ahora es agregar la crema, la cual debe estar caliente. Si yo agrego la crema fría, lo único que voy a lograr es que mi chocolate se vuelva piedra, se echaría a perder, ya no lo puedo recuperar de ninguna manera. Entonces vamos a colocar aquí toda nuestra crema, ¿sí? La vamos a mezclar perfectamente, ¿sí? Para que se una todo, y lo que vamos a hacer enseguida, después de mezclar todo esto, es agregarle la mantequilla, la cual debe estar a temperatura ambiente para que funda con el mismo calor del chocolate y de la crema. No necesito para nada fundir la mantequilla porque entonces se separarían los aceites y no me quedaría con la consistencia que yo estoy buscando. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. Vamos a mezclar perfectamente para que se una, para que se funda con el calor del chocolate y la crema. Esto demora más o menos un minutito, pero si se logra, ténganle paciencia. Ya lo vamos a lograr aquí prácticamente. Ya aquí podemos ver un pedacito de la mantequilla que ya todavía está, pero ahorita ya va a terminar de fundir. Una vez que terminamos de mezclar todos estos elementos, vamos a cubrir nuestro ganache con una bolsita de plástico, de polipapel o Egapac, lo que ustedes tengan a la mano. La vamos a cubrir al contacto para que no haga costra y la vamos a dejar enfriar por 10 minutos para poder entonces empezar a aplicarla sobre las donas que vayan a llevar este tipo de ganache. Entonces bien, vamos a mostrarles ya cómo quedó totalmente unido todos los elementos. Lo vamos a cubrir al contacto. Les voy a mostrar porque muchas personas me preguntan que cómo es el contacto. Bueno, el contacto es que el plástico, el Egapac o polipapel que ustedes destinen, lo coloquen hasta el fondo, que toque el ganache, para que entonces no se nos vaya a hacer una costra o una nata. Lo vamos a dejar enfriar 10 minutos para empezar con nuestras donas. Bien, para nuestras donas también vamos a necesitar elaborar un caramelo, el cual consta de 200 gramos de azúcar glass, la cual tiene que estar cernida, 50 gramos de mantequilla sin sal y debe estar a temperatura ambiente, y media vaina de vainilla. La vaina de vainilla es esta, así la piden en las materias primas, y con ello vamos a empezar a trabajar nuestro caramelo. Bien, para elaborar nuestro caramelo lo que vamos a hacer es que con un cuchillo mondador vamos a partir nuestra vaina por la mitad, ¿sí? La vamos a partir totalmente a la mitad, aquí podemos ver. Y lo que vamos a hacer ahora es raspar el interior y agregarlo en el azúcar glass, ¿sí? Esto lo vamos a abrir y vamos a raspar con mucho cuidado de no cortarse. Vamos a empezar a raspar todo el interior. Podemos raspar con la parte que no tiene filo, ¿sí? Para evitar que nos vayamos a cortar, porque sí hay que hacer un poco de fuerza para sacar esta vaina, ¿sí? Para sacarle todas las semillas. Entonces hay que raspar muy bien, con mucho cuidado. Volteamos, no hay que dejar nada en el interior, hay que sacarlo todo, ¿sí? Entonces vamos a partirlo un poquito más si es que nos hace falta. Estas vainas son caras, pero van a ver qué delicia, es un sabor y un olor excepcional. Yo les invito de verdad a que lo prueben, a que las hagan, y van a ver ustedes ya que van a ser sus favoritas. No van a poder dejar de comer esto, o simplemente con el afán de oler esta vainilla que es tan deliciosa van a querer estar trabajando. Bueno, hay muchas preparaciones que llevan esta vaina de vainilla, pero bueno, esta les va a quedar divina. Vamos aquí a colocar toda la vaina junto con el azúcar glass, y ahora en una sartén con
acero inoxidable y teflón, vamos a colocar nuestra azúcar. Vamos a colocar ahorita la mitad y con la vaina, recuerden que ya contiene la vaina, y la vamos a dejar lo más plana posible. ¿Sí? La vamos a acomodar aquí con sus manos perfectamente limpias y nos vamos a ir al fuego. Tiene que ser un fuego bajo para que esta mezcla de vainilla con azúcar glass empiece a fundir. Una vez que fundió la primer parte de mi azúcar, es hasta entonces cuando yo voy a agregar el resto del azúcar para que veamos el caramelo que vamos a empezar a formar. Ya tenemos en el fuego nuestra azúcar con la vaina de vainilla. Recuerden que aquí solamente tenemos la mitad del azúcar para que empiece a caramelizar. Si yo agrego el 100% de mi azúcar desde un principio, voy a tardar muchísimo en tener este caramelo. Entonces, la idealidad es colocar la mitad, dejar que funda y en cuanto empiece a fundir, entonces le agregaremos la otra mitad de azúcar. Cabe mencionar que no podemos meter ningún elemento a nuestra sartén para estar moviendo el azúcar, ya que si nosotros empezamos a moverla, entonces se van a formar cristales y se va a echar a perder nuestro caramelo. Debemos de tenerle la paciencia de esperar a que él funda por sí solo, y si acaso podemos tomar del mango nuestro sartén y mover así ligeramente, pero no podemos meterle ningún elemento para estarlo moviendo y no cristalizar nuestro azúcar. En breve estaremos checando cómo va fundiendo. Como podemos observar, ya fundió nuestra azúcar, ya le queda muy poquita cantidad, entonces es momento de agregar el resto de azúcar para dejar que funda totalmente. Lo vamos a dejar por espacio de unos 2 minutos, es lo que en promedio va a demorar en fundir esto, y simplemente con una pala acomodo el azúcar que acabamos de colocar para que termine de fundir, y de igual manera no puedo estar removiendo. En un momento revisaremos. Como podemos observar, ya fundió totalmente nuestra azúcar. Ahora sí ya podemos intervenir con una pala de madera preferentemente para que no nos vayamos a quemar. Y vamos a agregar nuestra mantequilla, la cual, como les comenté, tiene que estar a temperatura ambiente. Y vamos a empezar a mover, ¿sí? Para que se funda aquí, con mucho cuidado porque esto puede quemarle. Por supuesto que los niños no pueden estar por aquí en ningún momento, este caramelo es peligroso. Ya vamos a apagar el fuego para simplemente con el calor que nos queda empezar a fundir toda esta mantequilla en nuestro caramelo. Aquí podemos ver cómo espuma perfectamente, cómo está burbujeante. Y ahorita ya simplemente vamos a terminar de integrar la mantequilla para ya darle uso a este caramelo en nuestras preciosas donas que ya nos están esperando para ser cubiertas. Aquí terminamos de mezclar, vamos a mezclar enérgicamente y lo vamos a dejar reposar por un minutito nada más para ya poderla colocar sobre nuestras donas. Bien, para trabajar nuestras donas de Snickers, lo que vamos a requerir, bueno, es nuestro caramelo. También vamos a necesitar nuestro ganache, ya tenerlo listo, frío. Recuerden que ya lo teníamos listo y lo estamos reservando. También vamos a necesitar 100 gramos de cacahuate sin sal en trozo pequeño. Y vamos a necesitar una pieza de chocolate Snickers también en trozo pequeño. Con estos elementos vamos a empezar a trabajar nuestras donas. Lo que vamos a hacer es trabajar ya sea dona de vainilla o dona de chocolate. Opcionalmente pueden utilizar cualquiera de los dos sabores, pero por comentarios de nuestros clientes les he de decir que las de chocolate les encantan. Esta es una combinación muy adecuada, pero también les invito a que las hagan con la base de vainilla, ya que tienen un sabor diferente. Es un juego de texturas y sabores, entonces es importante que las hagan en ambas y ustedes decidan cuáles les gustan más. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es simplemente sumergir nuestra dona en el ganache, nada más la parte de aquí. Yo coloco aquí mi dona, ¿sí? La acabo de poner aquí, está flotando. No necesito llenarla toda, nada más necesito que la superficie sea la que se cubra. Voy a levantar, la voy a sacar, voy a vibrar ligeramente para retirar el exceso, ¿sí? Y lo que vamos a hacer a continuación es levantarla. Aquí la podemos ver ahora cómo brilla, ¿sí? Queda súper bien, queda muy antojable, la verdad. Y lo que vamos a hacer ahorita es espolvorearle nuestros cacahuates, los cuales, como les comento, no deben tener sal. Y también le vamos a empezar a colocar los trozos de Snickers.
Es muy importante que esto lo empecemos a colocar una vez que hemos puesto el chocolate en nuestra dona. Si yo me espero, este glaseado va a empezar a secar y entonces ya por nada del mundo voy a poder pegarle nada. Entonces sí es muy importante que respetemos los tiempos, que lo hagamos de inmediato, porque también dependiendo del área donde ustedes se encuentren, si hace mucho frío, entonces va a secar todavía muchísimo más rápido. Y ahora nuestro caramelo, que ya lo tenemos aquí, ustedes pueden ver ahora qué lindo está, ¿sí? Entonces con ayuda, está muy caliente, no lo podemos poner en ninguna manga ni nada porque entonces nos quemaríamos, ¿no? La manga se va a derretir con el calor. Lo que vamos a hacer ahora es que con la ayuda de una cucharita vamos a empezar, ¿sí?, a rallar nuestra dona con este delicioso caramelo. Lo mismo vamos a hacer ahora con esta dona de vainilla para que ustedes vean. Vamos a hacer el mismo trabajo, la vamos a sumergir primero en el chocolate, la vamos a sacar, la vamos a vibrar, ¿sí? Quitamos todo el exceso, la volteamos para que ustedes puedan ver ahora qué linda quedó. Les polvorearemos nuestro cacahuate. Sí, por supuesto que estas donas no son nada dietéticas, pero son sumamente deliciosas, así es que, bueno, yo no me hago responsable si de pronto les hacen miles de pedidos de estas donas para poder trabajarlas, para que ustedes estén ahí todo el tiempo entretenidos haciendo donas y donas. Sé que les van a encantar. Entonces ahora con nuestro caramelo vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner unas líneas tan gruesas o tan delgadas como ustedes las quieran. Aquí hicimos con dos, le pusimos unas cintas más gruesas y aquí más delgadas para que ustedes decidan. Las vamos a reservar para en un momento ponerlas en su plato de presentación. Bien, para nuestras donas s'mores lo que vamos a necesitar es nuestro ganache, el cual ya tenemos previamente hecho. También vamos a necesitar 100 gramos de malvavisco blanco, el cual vamos a llevar a fundir por 45 segundos al horno de microondas. Vamos a necesitar 100 gramos de galletas bocado de dama. Entonces con estos elementos vamos a empezar a trabajar nuestras donas s'mores. Lo que vamos a hacer ahorita, antes de fundir el malvavisco, es que vamos a bañar de igual manera nuestras donas, ¿sí?, con nuestro glaseado de chocolate para que empiecen a enfriar en lo que tenemos el malvavisco. Igual sumergimos, vibramos y colocamos en el plato. Es ideal que una vez que las hemos glaseado, las llevemos al congelador por 10 minutitos para que sequen muy rápido y podamos trabajar con la parte del malvavisco. El malvavisco va a estar muy caliente, entonces por ello la importancia de que nuestro ganache ya esté firme en nuestra dona. Entonces simplemente, ya saben, sumergimos, sacamos, vibramos para quitar el exceso, volteamos y reposamos ya sobre nuestro plato para que empiecen a secar. Entonces, bueno, hacemos lo mismo con esta última. Estas galletas s'mores se pueden hacer, ¿sí? Estas donas s'mores se pueden hacer tanto con dona de vainilla o con dona de chocolate. Entonces las vamos a dejar enfriar y vamos a fundir nuestro malvavisco por 45 segundos. Bien, como podemos observar, ya fundió nuestro malvavisco. Aquí hay que trabajar sumamente rápido porque si no se nos va a empezar a enfriar. Y nuestras donas ya deben haber salido del congelador para poder colocar esta capa de malvavisco en toda nuestra dona. Cabe mencionar que si el malvavisco se empieza a enfriar, es importante que lo lleven otros 10 segundos al microondas para que vuelva a fundir. Y el chocolate ya debe estar totalmente frío porque si no nos fundiría totalmente el malvavisco. Entonces hay que tener esa precaución. Pueden ustedes glasearlas con el chocolate desde horas antes para que tengan ustedes la certeza de que ya está bien firme, de que ya secó el chocolate y entonces con toda la confianza puedan hacer esto que estamos haciendo de colocar el malvavisco en la dona. Aquí podemos observar que podemos trabajar con dona totalmente cerrada o dejando la orilla. Y con un rallador de cítricos voy a tomar mi galleta y voy a empezar a rallar por encima de la dona para que esta galleta se le empiece a pegar tanto al chocolate como al malvavisco. Si esto seca, entonces ya no voy a poder pegarla de una forma perfecta. Es importante que ya también, si quieren, puedan tener su galleta rallada,
pero cuesta un poquito más de trabajo acomodarla, por eso yo opto por rallarla en el instante, en el momento. Entonces lo que recomiendo es que vayamos haciendo de 2 en 2 donas para que no nos gane el secado de nuestro malvavisco y podamos tener perfectas nuestras donas ya con la galleta. Entonces una vez que las tenemos listas, las vamos a reservar para ponerlas en su plato de presentación. Bien, para nuestras donas arcoíris lo que vamos a hacer es simplemente espolvorearlas con un poquito de azúcar glass. A mí me gusta nada más como colocarles a la mitad para que se deje ver, ¿sí?, lo que tenemos aquí, que es la mitad de color y la mitad con azúcar glass. Es una alternativa, pero bien pueden dejarlas sin nada de cubierta. Estas donas por sí solas ya lucen muchísimo. Entonces simplemente se espolvorean con azúcar glass y quedan perfectas. Las vamos a reservar para ponerlas en un momento en su presentación. Bien, para nuestras donas truffé lo que vamos a necesitar son 100 gramos de crema de avellanas, la cual hemos puesto ya en una manga, y vamos a trabajar con una duya de relleno que es la número 230, aquí la podemos observar, y vamos a empezar a inyectar nuestras donas antes de glasearlas. Entonces nos vamos a poner en alguna esquina en la que ustedes quieran, vamos a enterrar, ¿sí?, nuestra duya y vamos a empezar a presionar. Conforme yo voy presionando voy sacando. ¿Para qué? Para que se reparta toda la crema de avellanas en el interior de esta dona. ¿Cuántas perforaciones voy a hacer? Bueno, nosotros recomendamos 4 en los 4 puntos para que toda la dona tenga relleno. Ustedes van a ir sintiendo cómo solita les va aventando la duya. Una vez que ya está saliendo todo el relleno, entonces estas empiezan, ¿sí?, a salir. Ahorita con un papel absorbente vamos a retirar esta parte que queda, volvemos a acomodar esto. Y para las donas truffé de igual manera podemos utilizar tanto dona de vainilla como dona de chocolate. Entonces aquí vamos a picar en 4 puntos para que nuestra dona tenga la mayor cantidad de crema de avellanas. Entonces esta duya es muy bonita, es muy práctica, les ayuda perfectamente a rellenar no solo donas, pueden rellenar cualquier cosa, ya que es muy delgadita y permite hacer este trabajo a la perfección. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente. Entonces esto se va a repartir de forma perfecta y uniforme. Y ya que las tenemos totalmente rellenas, entonces sí es que vamos a empezar a bañarlas en el glaseado que ya tenemos de chocolate, el que hicimos hace un momento, para que ya nos quede perfectas nuestras donas. Entonces estas donas, bueno, son las favoritas de muchos porque tienen el relleno de la crema de avellanas y con la combinación de la crema de chocolate que tiene arriba, bueno, ¿qué les puedo decir? Quedan súper especiales, quedan muy lindas y bueno, pueden terminar así de elegantes y sencillas con su baño de chocolate que les vamos a poner ahorita, o también, ¿por qué no?, les pueden espolvorear algún tipo de confitería, alguna perlita o algún corazón, algo muy discreto que le quieran poner si las quieren hacer todavía más temáticas. Vamos a hacer lo mismo con nuestro glaseado. Vamos a sumergir nuestra dona. Recuerden que nada más necesitamos cubrir la parte de arriba. La vamos a vibrar, ¿sí?, para quitar el exceso. Aquí vibramos y cuando ya deja de caer la gota grande, así que queda muchísima, entonces la volteamos y la seguimos vibrando por aquí para que quede perfecta. Entonces aquí la vamos a colocar, ¿sí?, y vamos a hacer lo mismo con el resto de nuestras donas para que queden muy bien. Entonces ahorita vamos a terminarlas de glasear todas y las vamos a poner a una o dos un poquito de confitería para que ustedes vean que también se pueden acompañar así, que no tienen que ser tan serias nuestras donas. Y a otra la vamos a dejar enfriar 2 minutos para poner nuestro caramelo. ¿Se acuerdan que hicimos un caramelo hace rato? Como muy probablemente ya se hizo duro, lo vamos a poner en el fuego para que vuelva a fundir y entonces poderle hacer unas líneas, ¿sí?, a nuestra dona y que quede también, ¿sí?, con un toque más sofisticado si así lo desean. La idea es que ustedes tengan las bases para hacer estas donas y hagan ustedes las modificaciones que crean pertinentes, que ustedes mismos
se atrevan a hacer sus propias creaciones, que digan, bueno, a mí se me antoja combinarla de trufa con malvavisco o combinarla de trufa con sneakers, ¿no? O incluso las de arcoíris las podemos llegar a poner también con un poco de glaseado si así lo desean. Miren, aquí le voy a espolvorear un poquito de confitería solamente a estas para que ustedes vean cómo lucen y que no quede tan serio este asunto. Entonces las vamos a dejar reposar 2 minutos para poderles poner un poco de caramelo a las que nos han quedado listas ya. Bien, ya tenemos aquí nuestro caramelo, entonces lo que vamos a hacer ahorita es hacer exactamente lo mismo que hace ratito. Vamos con una cucharita, ¿sí?, a tomar caramelo suficiente para poder entonces hacerle unas líneas a esta dona. No necesitamos mucho caramelo, es apenas un toque para que quede un toque muy discreto, muy sofisticado, pero claro que si le quieren poner mayor cantidad, sí se puede. Hay que trabajarlo siempre con cuchara porque, como les comenté, está sumamente caliente y entonces ninguna manga sí soporta el calor de este caramelo. Vamos a dejar entonces así, unas con caramelo, otra totalmente glaseada lisa y esas con su confitería. Vamos a poner todo en su base de presentación. Muy bien, ya tenemos aquí nuestras donas, como se pueden dar cuenta. Es un conjunto de sabores y texturas. Tienen una vista muy bonita. Pueden tener ahora ya varias opciones para sus mesas de postres, para sus regalos. Estas donas, bueno, son deliciosas. Les invito a que las practiquen todas, a que me manden imágenes de lo que han realizado y me dejen saber cuáles les han gustado más. Mi nombre es Fabiola Arroyo. Me dio mucho gusto que nos acompañaran en este curso. Hasta la próxima.